Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como bien saben, mi nombre es Daniela Mosquera, preparadora de la cátedra de bioquímica. Este es un video a continuación de los temas que di previamente, que serían membranas y receptores, que bueno, finalmente vamos a terminar esos tres, este bloque, por así decirlo, con este último tema que es hormonas. Entonces, bueno, antes de comenzar, quería agradecer a mi compañero preparador José Daniel Hernández, JD, que bueno, me facilitó sus láminas para hacer esta presentación. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, entonces, ¿qué son las hormonas? Básicamente son sustancias segregadas por las células que son células especializadas, que se van a encontrar localizadas en glándulas. Estas glándulas van a ser estructuras que van a tener un conjunto de células epiteliales e intersticiales que van a producir estos productos que van a ser las hormonas. ¿Qué van a ser las hormonas? Afectan las funciones de muchas células del organismo. También pueden afectar las funciones de la misma célula que está produciendo la hormona, que ya vamos a hablar un poquito mejor de eso. Se van a sintetizar en cantidades muy pequeñas, pero a pesar de ser bastante pequeñas, pueden generar cambios muy grandes en el organismo y actúan sobre receptores específicos. Ok, entonces, vamos a hablar un poquito del transporte de las hormonas hasta su sitio de acción. Vamos a ver que van a existir dos formas de transporte de las hormonas. Una que va a ser por vía sanguínea, que también puede ser denominada secreción endocrina. Y por otro lado, eh, vamos a hablar del transporte de las hormonas por el espacio intersticial, que se basa en la secreción paracrina y autocrina. Comenzando por la primera, que es la secreción endocrina, vamos a ver que las células endocrinas de estos órganos, que vamos a hablar posteriormente, van a liberar estas hormonas que van a difundir desde las células hasta o sea, hasta la luz del vaso. Ellas van a circular por todo el torrente sanguíneo y de igual manera, por difusión, va a pasar de esta luz del vaso hacia la célula blanco y va a ejercer su efecto. Por otro lado, vamos a ver que la secreción paracrina y autocrina es la forma de transporte de las hormonas a través del espacio intersticial. De manera autocrina, básicamente, es que la célula productora de la hormona que se esté liberando, dependiendo del estado fisiológico en el que nos encontramos y en el que se requiere esa hormona, va a actuar sobre la misma célula que la produjo, porque esta célula va a liberar, por ejemplo, esta hormona y ella va a tener igualmente esos receptores para esa dicha hormona. Entonces la hormona se une y va a causar efectos dentro de esta misma célula. Es un poquito difícil de entender, pero por ejemplo, eso lo vamos a ver sobre todo en respuestas inmunológicas, en donde vamos a tener otras sustancias que no son propiamente las hormonas, como así decirlo, por así decirlo, son las citoquinas, pero ellas van a tener una secreción autocrina, que básicamente es que se libera y va a actuar donde la misma célula que la liberó. ¿Ok? Y la acción paracrina básicamente es células que van a estar cerca unas de la otra. Es decir, si aquí tenemos una célula endocrina y aquí tenemos, por ejemplo, en ese mismo espacio a la célula blanco sin necesidad de pasar por el torrente sanguíneo, esa hormona va a llegar al receptor de esta célula que está cerca de la célula productora y eh, se une la hormona a su receptor y produce la respuesta a nivel de esa célula diana que está cerca, ¿ok? Ok, entonces vamos a hablar un poquito de lo que sería dónde se encuentran esas células secretoras de las hormonas. Básicamente van a estar, por así decirlo, eh, se van a encontrar en estos órganos, en estos sistemas, en el sistema endocrino y en el sistema nervioso. Vamos a ver que en el sistema endocrino vamos a tener la glándula pineal, el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroidea o la tiroides, paratiroides, el timo, que este es un órgano que va a degenerar eh, sobre todo se va a encontrar en los niños y va poco a poco degenerando, ya lo deben estar viendo casualmente ahorita en tórax. Vamos a tener las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos, ¿ok? El control hormonal va a darse a través del eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Y se va a caracterizar por ser respuestas un poquito más lentas. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente las respuestas que se den a nivel de este sistema endocrino van a ser a largo plazo. Porque, por ejemplo, vamos a tener las hormonas que se van a liberar a nivel de testículos y ovarios, que ellas por lo menos van a producir estrógenos en los ovarios. Los ovarios, por ejemplo, producen esas hormonas y estos estrógenos van a actuar poquito a poco para que la niña que próximamente va a desarrollarse genere todos estos cambios que son la aparición del boto mamario, la aparición del vello púbico. Eso va a pasar en un tiempo.
extenso, por así decirlo, no es inmediato. Que eso lo diferencia con el sistema nervioso, que el sistema nervioso va a estar conformado por el sistema simpático y parasimpático. Lo importante es que, bueno, aquí vamos a tener sobre todo los neurotransmisores como la norepinefrina, las catecolaminas, la acetilcolina, todos esos neurotransmisores que van a producir una respuesta mucho más rápida. Por ejemplo, en el sistema simpático, cuando nos encontramos en un proceso en el que necesitamos huir, que es generalmente donde predomina el sistema simpático, va a producirse una midriasis o dilatación de las pupilas. Y esto sea instantáneo, porque el cuerpo tiene que reaccionar ante aquel evento que está causando esa respuesta en el organismo. Entonces, esa es la diferencia entre el sistema endocrino, como a grandes rasgos, y el sistema nervioso. Entonces, las hormonas pueden circular solas o unidas a proteínas de transporte, perdón. Y eso va a depender realmente de la naturaleza química que tienen esas hormonas. Por ejemplo, las hormonas que se encuentran solas, que eso lo mencioné previamente en la prepa del otro día, son las hormonas que son hidrofílicas, porque ellas van a tener la capacidad de poder interactuar con el agua, que básicamente el agua que se encuentra en el organismo, o sea, por ejemplo, la sangre es un líquido, está constituido por su gran mayoría en agua. Entonces, ¿dónde van a circular esas hormonas que tienen tendencia a unirse o a interactuar con el agua? Van a ser estas hormonas hidrofílicas y van a pasar por la sangre. Lo que ocurre es que estas hormonas, a pesar de ser hidrofílicas y poder distribuirse fácil por la sangre, van a tener el problema que no van a tener la capacidad de atravesar la membrana de las células. Entonces, ahí hace que cuando las hormonas sean hidrofílicas, sus receptores son de membrana, ¿ok? Y por otro lado, las hormonas que son hidrofóbicas van a estar transportadas por proteínas de transporte porque ellas, a no poder como que interactuar bien con el agua, les cuesta viajar por el torrente sanguíneo, por esa falta de interacción. Entonces, por eso, las hormonas que son, sobre todo esteroideas, por ejemplo, que son de naturaleza lipídica, requieren estas proteínas de transporte. Pero, a diferencia de las hidrofílicas, estas hormonas liposolubles o hidrofóbicas van a poder atravesar las membranas de las células. Entonces va a ser mucho más fácil de llegar a receptores citoplasmáticos que se encuentren dentro de la célula por su capacidad de poder atravesar la membrana. Entonces, vamos a hablar sobre el sistema endocrino en particular, de un eje que es el que permite la regulación de la secreción de las hormonas, que es el eje hipotálamo, hipófisis, glándula. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener este eje que va a ser el responsable de que diferentes estímulos del ambiente sean reconocidos por múltiples receptores del organismo, que si por ejemplo la luz del sol es recibido por los ojos y eso va a mandar una señal eh, al hipotálamo. El hipotálamo, después de recibir ese estímulo, va a ser un centro regulador, perdón, del organismo. Y entre sus funciones va a estar el control del sistema endocrino por su regulación sobre la secreción de la hipófisis, que después vamos a hablar un poquito mejor que la hipófisis, a través de la secreción de hormonas liberadoras e inhibidoras. Por otro lado, como habíamos comentado, también va a estar la hipófisis, que básicamente va a ser la glándula que va a ser responsable de la liberación al torrente sanguíneo de hormonas que actúan sobre varias glándulas o tejidos, porque no necesariamente va a ir a otra glándula. Ya vamos a ver un poquito mejor de esto, porque, por ejemplo, hay hormonas que van a actuar directamente sobre el órgano diana y van a producir su efecto ahí, que son hormonas que se producen a nivel de la hipófisis. Y van a haber otras hormonas de la hipófisis que van a actuar sobre otras glándulas. Por ejemplo, de la hipófisis a la glándula tiroidea. O exacto, la hormona tiroidea, paratiroidea, etcétera. Entonces vamos a tener aquí un esquemita que permite como que entender un poquito mejor cómo es este eje. Vamos a tener el hipotálamo, que eso tiene una ubicación anatómica particular que se las debo, porque eso es de neuroanatomía, ustedes lo deben estar viendo en base de cráneo ahorita. Y bueno, el hipotálamo, vamos a tener que el hipotálamo va a secretar factores hipo, hipofisotrópicos, que es decir, que van a tender a aumentarla o producir una respuesta a nivel de la hipófisis. En la hipófisis, después de recibir estos factores hipofisiotrópicos que van a estimular la secreción de ciertas hormonas, o sea, estos factores van a ser factores liberadores. Los factores liberadores van a llegar a la hipófisis. En la hipófisis, esa estimulación de los factores liberadores va a producir la liberación de hormonas hipofisiarias, que ya vamos a hablar un poquito de ellas. Y estas hormonas hipofisiarias se liberan para ir a los órganos diana.
Entonces aquí está el eje gigante de vello, espectacular y denso, que vamos a ver. Como había comentado previamente, va a haber un estímulo sensorial externo que va a ser recibido por receptores particulares. Vamos a poner como, por ejemplo, ¿qué puede ser? Em, Vamos a tener, cuando se produce la lactancia materna, un estímulo externo, que vamos a hablar, voy a hablar de en ese caso en particular para explicar el esquema, es, por ejemplo, en la tracción del bebé al chupar alrededor de la areola, ¿ok? Entonces, ese es un estímulo sensorial externo. Cuando se produce ese estímulo sensorial externo, esto va a liberar o va a producir una señal que va a llegar al nivel del sistema nervioso central y, sobre todo, a nivel del hipotálamo. Entonces, ese lugar, el del hipotálamo, va a ser el origen neuroendocrino de las señales. El hipotálamo, después de que integró la señal del estímulo sensorial, va a generar factores liberadores u hormonas hipotalámicas. ¿Ok? Cada una de estas hormonas hipotalámicas va a tener, o factores de liberación, va a tener un nombre particular según la hormona que va a estimular a nivel de la hipófisis. Entonces, vamos a tener que esas hormonas liberadoras, o factores liberadores, perdón, va a llegar a la hipófisis. ¿Ok? Ahora lo importante aquí. Vamos a tener que la hipófisis se va a dividir en una adenihipófisis y una neurohipófisis. Eso tiene un origen histológico, que lo van a ver posteriormente, pero básicamente uno va a ser como una glándula y otro va a ser como axones del hipotálamo que van a bajar a nivel del hasta el nivel de la neurohipófisis. Entonces, esa es como que la diferencia histológica. Y bueno, eso tiene su repercusión porque hay hormonas que se sintetizan a nivel de la neurohipófisis que no se sintetizan a nivel de la adenihipófisis, ¿ok? Entonces, a nivel de la adenihipófisis van a producirse por los factores de liberación que se liberaron a nivel del hipotálamo la secreción de corticotropina, tirotropina, hormona estimulante del folículo, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante y somatotropina o la hormona de crecimiento. También vamos a tener la prolactina, que es el ejemplo que yo estaba dando en un principio. Todo el estímulo que había hablado va a llegar al hipotálamo, se generan factores de liberación y en el hipófisis anterior se forma la prolactina. Todo eso por la succión del bebé alrededor del pezón, del areola. Entonces, ¿qué va a pasar después? Estas hormonas en particulares pueden tener, como la prolactina, una acción ya directa a nivel de las glándulas mamarias para producir generar la producción de leche, pero las otras hormonas, como es el caso por ejemplo, la tirotropina, va a ir al órgano diana, que en este caso es otra glándula, que es una segunda diana, que es la tiroides. Y ella, por la acción de la tirotropina, va a producir tiroxina, triiodotironina, y ellas son las que realmente van a tener acción a nivel de los órganos efectores, que en este caso va a ser el músculo e hígado. Y bueno, así va a ser todo el ejemplo, por ejemplo, del lado de las hormonas que se producen en la hipófisis. En cambio, en la hipófisis posterior, las hormonas que se producen en la hipófisis posterior, que realmente son como, o sea, se forman a nivel del hipotálamo, descienden a nivel de las axones que se encuentran a nivel hipotalámico hasta la hipófisis posterior, y ahí después se produce su liberación dependiendo del estímulo sensorial que nos encontremos. Por ejemplo, una de esas hormonas de la hipófisis posterior va a ser la oxitocina. La oxitocina también está dentro del embarazo porque va a ser la responsable de producir las contracciones uterinas. ¿Y qué ocurre? Cuando se produce una contracción uterina, eso va a actuar como una señal que va a llegar al sistema nervioso central. De ese punto, o sea, va a llegar al hipotálamo, del hipotálamo, los axones, bueno, se produce ahí esa hormona y llega hasta la hipófisis posterior, se libera la oxitocina y llega al músculo lícido, así como las glándulas mamarias, que bueno, el músculo lícido va a ser a nivel del útero, permite las contracciones y las glándulas mamarias permiten la eyección de la leche después de, de, de ya el parto, pues. Y bueno, las otras son la vasopresina u hormona antidiurética. Y bueno, vamos a tener estos casos particulares de otras hormonas que no van a tener, no relación, sino, o sea, como que no se producen a nivel de este eje, sino que se producen en otros órganos, otras glándulas, como lo es el páncreas y bueno, el páncreas realmente, solamente quizá el páncreas. Entonces, realmente el estímulo que se produce para la producción de insulina van a ser los niveles de glucosa en sangre, que van a pasar, o sea, mientras mayores sean los niveles de glucosa en sangre, mayor va a ser la liberación de insulina. En cambio, mientras más bajos sean los niveles de glucosa, se produce un aumento de la liberación de glucagón y, bueno, esas dos hormonas van a tener acción en el hígado y el músculo. En el caso, por ejemplo, de la médula suprarrenal,
directamente el sistema nervioso central va a actuar sobre ella, porque la glándula, bueno, exacto, la glándula suprarrenal va a actuar como un ganglio del sistema simpático, o sea, es como un superganglio, por así decirlo. Entonces, su estímulo va a ser directamente el sistema nervioso central. No requiere todo este estímulo para que pueda liberar su producto, que es la adrenalina. Pero bueno, la adrenalina, como bien saben, tiene mucha repercusión en muchos procesos, pero actúa sobre todo en hígado, músculo y corazón a grandes rasgos, a grandes rasgos, pues. Entonces, bueno, ya un poquito de las hormonas que se encuentran a nivel hipotalámico, vamos a tener la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de gonadotropinas, la hormona liberadora de corticotropinas, y bueno, así sucesivamente, les dejo este cuadrito para que lo lean. Realmente estas hormonas hipotalámicas, recuerden, son estas hormonas que se producen aquí, del hipotálamo a la hipófisis. Es decir, estimulan la producción de tal. Esto se los dejo para que lo terminen de leer bien en su casa. Y bueno, ¿cómo se produce la regulación de ese hipotálamo hipófisis glándula? Como habíamos dicho, y como más o menos intenté explicar previamente, solamente que aquí está un poquito más dinámico y más gráficamente bonito, vamos a ver que vamos a tener un estímulo que puede ser cualquier estímulo que se produzca del ambiente, va a llegar al hipotálamo. Del hipotálamo se producen factores liberadores, que son las hormonas 1 que salen de acá. Luego estos factores 1 van a actuar a nivel de la adenohipófisis y se producen todas las hormonas hipofisiarias. Adenohipofisiarias en este caso, que también pueden ser las neurohipofisiarias, pero bueno, X. Luego, esas hormonas adenohipofisiarias van a producir esta hormona 2, como he dicho, y esta hormona va a actuar en la glándula endocrina específica, que produce una tercera hormona que puede ser, por ejemplo, en todo este ejemplo, la hormona a nivel de la glándula suprarrenal, de suprarrenal no, de la glándula tiroidea. Entonces, se produce el hipotálamo una hormona 1, que es la hormona liberadora de tirotropina. Después, la hormona liberadora de tirotropina va a actuar a nivel de la adenohipófisis y produce tirotropina, que es la hormona 2. La tirotropina va a viajar en sangre y va a llegar a la glándula tiroidea o la tiroides y produce tiroxina y triotironina. Y ellas van a ser la hormona 3. Y bueno, ¿qué va a pasar? Que es lo más importante, que todas las hormonas que se producen en cada uno de los estímulos van a ser las responsables de un proceso de retroalimentación que básicamente es, si yo produzco mucho de algo, obviamente el cuerpo va a dejar de querer producir tanto de eso porque es un exceso. O sea, tipo, mientras mayores sean los excesos, el cuerpo va a tender a disminuirlos. O al revés, puede ocurrir el caso, eso es lo que dije, es una retroalimentación negativa. Pero en el caso de una retroalimentación positiva, puede ser lo contrario. Mientras más yo produzca de algo, puede ser que aumente más esa producción del producto inicial. En este caso, generalmente, en los ejes hipotálamo, hipófisis, glándula, sea una retroalimentación negativa. Ah, mira, aquí está el ejemplo de la tiroides. Es lo mismo. Pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Que la hormona, por ejemplo, 2 que es la tirotropina, cuando aumenta su concentración, va a actuar a nivel del hipotálamo y disminuye por esa retroalimentación negativa la producción de la hormona liberadora de tirotropina, que es esta la hormona 1. ¿Entienden? Entonces es como que si yo produzco mucho de esto va a decir como que, mira, ya deja de producir eso porque ya tenemos suficiente. Y lo mismo ocurre con con T3 y T4, tirosina y triotironina, que mientras mayor producción exista de T3 y T4, va a disminuir la función de la adenohipófisis para que deje de producir hormona, la tirotropina, y también de la hormona liberadora de tirotropina, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a tener otra clasificación de las hormonas que va a ser de acuerdo a su naturaleza química, que es lo que había hablado previamente. Pueden ser hidrosolubles, ahora no sé hablar, hidrosolubles, que son las hormonas peptídicas o las catecolaminas, que van a diluirse en agua, van a poder interactuar con el agua, y vamos a tener las hormonas liposolubles, que son las hormonas esteroideas, los icosanoides y los derivados de vitamina liposoluble, que pueden ser la vitamina D, ¿ok? Entonces, básicamente, eso, ya lo había comentado previamente. Bueno, aquí se encuentra un cuadrito de diferencias de cada una de las hormonas, tanto hidrosolubles como liposolubles. Eh, Realmente esto tienen que estudiárselo súper bien. Para no hacer tan larga esta prepa, voy a saltarlo. Pero bueno, lo importante es lo que había comentado, que tienen que saberse cuáles son las moléculas precursoras, sobre todo si requieren transporte a través de plasma. Realmente, ya lo comentamos previamente, que las hidrosolubles no, las liposolubles sí. Y bueno, la ubicación de sus receptores,
si se requieren almacenar o no. Eso básicamente es lo que trata este cuadrito. Esto es un cuadrito que sí tienen que saberse súper bien porque puede ser bastante preguntable en el quiz y en el parcial. Y bueno, vamos a ver una tercera clasificación según la naturaleza química, que las hormonas pueden ser de derivados aminoácidos, de hormonas lipídicas o de hormonas peptídicas. Vamos a tener que, por ejemplo, hormonas derivadas de aminoácidos pueden ser las catecolaminas y las hormonas tiroideas. Las hormonas lipídicas van a derivar del colesterol, pueden ser algunas como la testosterona, otras pueden ser el cortisol, calcitriol, que es que deriva de la vitamina D, o sea, que es la vitamina D, perdón, el ácido retinoico, que también también es la vitamina A, y las hormonas peptídicas, que pueden ser la insulina y el glucagón. Entonces, ¿qué son las hormonas peptídicas? ¿Por qué se caracterizan por ser peptídicas? Porque son péptidos que pueden tener de 3 a más de 200 aminoácidos. Realmente son chiquiticas, no son hormonas tan grandes estructuralmente. Pero bueno, se van a caracterizar por ser solubles en el plasma, van a viajar libres en la circulación porque son hidrofílicas y sus receptores van a estar ubicados a nivel de la membrana, que van a producir segundos mensajeros dentro de la célula, que era más o menos lo que estaba conversando la clase pasada, que era toda esa cascada que se produce luego de la unión de esos, bueno, en este caso ligando, pero en este caso son las hormonas peptídicas que producen, por ejemplo, activación de la adenilciclasa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok, una característica súper importante de las hormonas peptídicas es que van a almacenarse en vesículas dentro de las células productoras y se van a liberar por exocitosis cuando se necesitan. Las hormonas peptídicas, por su naturaleza, por ser formadas por aminoácidos, van a producirse a nivel obviamente va a haber una transcripción que produce la formación de estos péptidos. Estos péptidos salen del núcleo, por así decirlo, y van a pasar por el retículo endoplasmático rugoso, 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 no liso, rugoso. En el retículo endoplasmático rugoso van a pasar al aparato de Golgi, donde van a sufrir un proceso de glicosilación o modificaciones post producción, pues, o sea, después de que se producen aquí, van a haber cambios aquí chiquiticos, como que modificaciones que dependiendo del cual hormona sea, va a tener una función particular, que no vamos a entrar mucho en detalle en eso. Y bueno, luego se forman a nivel se formó se produjo estas modificaciones, van a producirse la formación de vesículas que van a tener dentro esas hormonas peptídicas, como las vemos aquí, y luego se libera por exocitosis. Pueden haber diferentes formas, como se la aquí, pueden formarse vesículas que dentro van a tener las hormonas. Pueden haber que las hormonas se van a encontrar a nivel de la membrana de la misma vesícula. Y bueno, también su liberación va a depender mucho si el estímulo se produce o no. O sea, si yo no tengo un estímulo que me induzca la liberación de estas vesículas, ellas se van a quedar aquí almacenadas. Y esto va a depender sobre todo de los niveles del calcio, es decir, si la célula se despolariza, o exacto, si se despolariza, se desgranulan sus vesículas y se produce la liberación de estos neurotransmisores, bueno, en ese caso neurotransmisores, pero sobre todo de esas hormonas peptídicas, ¿ok? Ok, vamos a tener una de las hormonas más características de las peptídicas, que va a ser la insulina. La insulina va a caracterizarse por sintetizarse inicialmente como una preproinsulina, después una proinsulina y posteriormente la insulina con un péptido C. ¿Qué significa esto? Inicialmente, cuando se produce la insulina, va a tener una secuencia señal aquí y va a encontrar un hilo con el péptido C. Y estas son las dos cadenas que van a conformar posteriormente la insulina. Luego, esta es la que se produce literal en el núcleo y la que se produce a nivel del retículo endoplasmático rugoso. Luego, ¿qué va a pasar? Ella va a pasar y va a formar proinsulina, que esta se va a caracterizar por tener enlaces disulfuro que van a permitir la interacción entre cada una de estas cadenas. Lo interesante es que de este paso a este se libera esta secuencia señal, ¿ok? Que eso es lo que diferencia a la preproinsulina de la proinsulina. Luego va a pasar al aparato de Golgi, esta proinsulina, y ¿qué va a pasar en ese punto? Se va a separar del péptido C y los enlaces disulfuro va a permitir la unión de la cadena beta y la cadena alfa y se produce la insulina propiamente dicho. Lo interesante es que estos niveles de péptido C van a ser súper importantes en la clínica porque va a permitir determinar, va a ser, se va a relacionar mucho con el estudio de diabetes, porque si, por ejemplo, tienes un paciente con diabetes tipo 1 que no libera suficiente insulina,
Entonces vas a medir los niveles de péptido C, por ejemplo. Y si tú no tienes mucha cantidad de péptido C, puede ser como un indicativo de que, oye, tal vez este paciente tenga una deficiencia en la síntesis de insulina. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos algunas de las hormonas peptídicas, que son la calcitonina, la paratormona, vamos a tener la eritropoyetina, gastrina, etcétera, etcétera. Aquí están cada una de las funciones y cuáles son sus sitios de producción. Y bueno, seguimos con la insulina y el glucagón, que realmente esta clase es introducción para estos temas, pero van a ver que en la última unidad vamos a hablar de lo que sería nutrición y se hace un poquito más hincapié de estas hormonas a ese punto. Pero bueno, la insulina básicamente va a ser una hormona peptídica que se libera a nivel del páncreas, sobre todo en la páncreas endocrino, que son los islotes de Langerhans, que se van a caracterizar por tener varias células que no solamente van a liberar insulina, sino también van a liberar otras hormonas como lo son el glucagón, la somatostatina, etcétera. Entonces, vamos a tener que esta es la hermosa, el hermoso islote de Langerhans. Vamos a tener que las células que se encuentran más por fuera van a ser las células alfa, que van a representar el 70% del islote y van a ser las responsables de la secreción de glucagón. Por otro lado, tenemos las células beta, que son las más, las características, por así decirlo, que son las responsables de la síntesis de insulina, que corresponde a, este porcentaje está mal, esto debería ser 20 aquí abajo. Ya se los digo bien. Un segundito. Eh, 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 eh. Bueno, realmente no es realmente el porcentaje sería, mm, bueno, no recuerdo el porcentaje, pero realmente las que se encuentran en el mayor porcentaje son las células beta, me corrijo ahí. Las alfas se encuentran rodeando al islote, deben ser un porcentaje que sí de 15%. Las que se encuentran al nivel central son las células beta, que van a representar el 70% del islote, y las células delta, que van a ser el 5%, así como otras células que no se mencionan ahí, que básicamente van a estar dispersas y van a liberar somatostatina, que va a ser, que va a participar en múltiples procesos también esta hormona, pero no hacemos mucho hincapié en esto. Sobre todo vamos a hablar del glucagón y la insulina, ¿ok? Bueno, algo antes de finalizar esto es que la insulina se va a liberar debido a que se produce un aumento de glucosa, activa los receptores GLUT. Estos receptores GLUT2 van a entrar, van a permitir el paso de glucosa a través de las células beta. ¿Y qué va a pasar? Esa entrada va a producir una despolarización de dicha célula. Entonces, al despolarizarse, va a producir un aumento del calcio y eso va a hacer que todas esas vesículas de insulina que habíamos hablado previamente se liberen y ahí, como ves en estos vasitos, estas células activas van a liberar la insulina y va a pasar el torrente sanguíneo. Y bueno, el glucagón va a ser una acción bastante parecida, solamente que la diferencia súper fundamental que deben recordar es que el glucagón se libera cuando estamos en periodo de ayuno, ¿ok? Cuando no tenemos, necesitamos sacar de la reserva la energía a través del glucógeno, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar de otras hormonas que son las catecolaminas, que son liberadas desde la médula adrenal, perdón, desde la glándula suprarrenal por procesos de exocitosis como respuesta a situaciones de estrés agudo, miedo o rabia. Recordar que la adrenalina y tenemos, o sea, se libera la adrenalina y la noradrenalina, ¿ok? Van a ser hormonas hidrosolubles, también son sintetizadas a nivel de cerebro y va a funcionar como neurotransmisores. Y van a tener, igualmente, al ser hidrosolubles, van a tener receptores de membrana. Estas son las glándulas suprarrenales y vamos a tener también el caso de lo que serían las hormonas icosanoides que van a caracterizarse por ser liposolubles. Eh, ¿Y qué es lo que sucede? Ellas se van a sintetizar a partir de los fosfolípidos de membrana, a través de la acción de la enzima fosfolipasa A2. Son ampliamente distribuidas en el organismo y lo importante es que participan en procesos de inflamatorios. Entonces ahí van a haber varios blancos terapéuticos, por ejemplo, los AINES que disminuyen la liberación de ciertas moléculas de estas cascadas de, de inflamatorias, pues. Entonces, van a tener acción paracrina y no requieren proteínas de transporte y van a activar receptores de membrana. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver las prostaglandinas, las estructuras, el tromboxano y los leucotrienos. Y bueno, esto es básicamente más o menos de lo que estaba conversando de que van a participar en los procesos inflamatorios, que aquí tenemos, recuerden que las hormonas eicosanoides van a derivar de la membrana, pues, de los fosfolípidos de membrana. La enzima fosfolipasa 2 va a actuar sobre el ácido araquidónico
y puede irse por la vía de las ciclooxigenasas, que son enzimas que a través de la participación de COX-1 y COX-2, que son enzimas, van a producir tromboxanos y prostaglandinas. Y vamos a tener por otro lado las lipoxigenasas, que va a ser otra vía que deriva de la liberación del ácido araquidónico, que produce los leucotrienos. ¿Qué va a pasar? Que, por ejemplo, los AINES van a disminuir la vía de la ciclooxigenasa. Disminuyen sobre todo la ciclooxigenasa X2, porque básicamente disminuye sobre todo la liberación de prostaglandinas que participan en la fiebre, inflamación, dolor, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a... Esa es la acción fundamental de los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, ¿ok? Y bueno, también tenemos los tromoxanos, que básicamente regulan la función de las plaquetas, las prostaglandinas, como ya dije, participan en el proceso inflamatorio, y los leucotrienos, por la vía de las lipoxigenasas, participan en la inflamación y el edema de las mucosas, sobre todo en la liberación de moco a nivel de las vías aéreas, y producen broncoconstricción. Y bueno, vamos a las hormonas esteroideas, que básicamente se van a producir a nivel de la corteza adrenal, a nivel de la glándula suprarrenal, y las hormonas sexuales, como son los ovarios y los testículos. Se van a sintetizar a nivel del colesterol, van a tener acción endocrina y viajan en la sangre como, con proteínas transportadoras, porque básicamente son hidrofóbicas. Sus receptores van a ser intracelulares, ¿ok? Entonces, vamos a tener que el colesterol va a ser el precursor de la progesterona, la testosterona, el 17 beta estradiol, la aldosterona y el cortisol. Entonces, ¿qué va a pasar? Del colesterol van a haber un conjunto de rutas, que eso es una prepa que yo después voy a dar, que producen progesterona y dependiendo de cuál hormona quiero formar, puede formar o colesterol, que son los glucocorticoides, la aldosterona, que son los mineralocorticoides, y la testosterona, que puede ser que va a irse también a la síntesis de estradiol, que es un hormona sexual. Y bueno, la aldosterona va a participar en la expresión de canales de sodio para permitir la retención de electrolitos. Y por otro lado, que también, si yo retengo electrolitos, retengo agua. Entonces va a participar sobre todo en esos procesos renales. Y la testosterona, bueno, en el desarrollo y la maduración sexual. Y bueno, las hormonas tiroideas, que van a ser hormonas que se van a liberar a nivel de la glándula tiroides por la proteólisis de la tiroglobulina iodada, que más o menos ya he hablado de ella 1000 veces, se sintetizan a partir de la tirosina y tienen una acción endocrina. Esta es a pesar de ser, o sea, no, ¿cómo decirlo? A pesar de tener una estructura chiquitica, no ser una estructura tan grande, va a viajar asociada a proteínas plasmáticas como lo es la globulina fijadora de tiroxina y se va a caracterizar por tener receptores nucleares que cambian a nivel de expresión de genes específicos. Sobre todo estas hormonas van a tener acción sobre el metabolismo. Entonces, cuando tú liberas muchas hormonas tiroideas, va a producirse un hipertiroidismo. Y las personas con hipertiroidismo van a tener un aumento del metabolismo, van a estar como aceleradas, todo va a encontrarse acelerado, todo va a encontrarse aumentado. Y esa es la acción de las hormonas tiroideas, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente esto es un esquema de lo mismo que había comentado, de la regulación por retroalimentación de las hormonas tiroideas, que bueno, era lo mismo que decía, la liberación a nivel del hipotálamo, se genera un estímulo, se libera la hormona liberadora, la tirotropina, actúa a nivel de la hipófisis o la glándula pituitaria anterior, libera tirotropina y a nivel de la tiroides esto va a producir T2, T3 y T4, que son las hormonas tiroideas. Ellas va a actuar a modo de retroalimentación negativa a nivel de la glándula de la hipófisis y del hipotálamo, inhibiendo la liberación de todos los precursores previos. Y bueno, la vitamina D es también otra hormona importante que tiene acción endocrina, tiene una naturaleza hidrofóbica, no se va a almacenar en vesículas y se libera a medida que se produce. Va viajando con la globulina de transporte BDBG y va a tener receptores nucleares que van a cambiar la expresión de otros genes. Esta va a ser la ruta de síntesis de la vitamina D, que básicamente 7 de hidrocolesterol por acción de la luz del sol, por eso es importante la luz del sol, a nivel de la piel produce colecalciferol. El colecalciferol viaja a hígado y por acción de la 25-hidroxilasa produce 25-hidroxicolecalciferol. Y luego ya esta va a viajar otra vez va a viajar a riñón y por la acción de la 1-alfa hidroxilasa produce 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es el calcitriol, que bueno, es la vitamina D propiamente dicha. Y bueno, ya para finalizar, hay que recordar que el control de la secreción hormonal se basa
En uno, la retroalimentación o feedback. Dos, control neural. Y tres, control por ciclos de secreción. La primera es la que habíamos hablado. Las modificaciones en las concentraciones de un metabolito o de la hormona modifican la secreción de dicha hormona. Por otro, tenemos lo del control neural, que es mediado por el sistema adrenérgico, colinérgico, dopaminérgico, que van a ser básicamente neurotransmisores que van a encontrarse a nivel del sistema nervioso, que permiten el aumento o la disminución de la secreción de todas estas hormonas. Y por último, por los ciclos de secreción, que básicamente van a ser los tiempos de secreción hormonal que ocurre de manera cíclica, que va a depender de muchos factores, o sea, van a haber diferentes ciclos de secreción que vamos a nombrar posteriormente. Vamos a hablar del circadiano, que por ejemplo van a haber hormonas que se van a liberar en mayor cantidad de día y disminuyen en la noche, o al revés, que por ejemplo la hormona de crecimiento, que si no me equivoco, su pico de liberación va a ser a nivel de la noche, entonces tienen un ciclo circadiano. Va a haber una secreción pulsátil también, o sea, otro ciclo pulsátil, que puede ser, por ejemplo, hormonas de características como eh, vamos a tener hormonas que van a liberarse en periodos que van de minutos a horas. Vamos a tener los ciclos circadianos que se presentan en picos de secreción una o dos veces al día, que son ciclos diarios de secreción. Vamos a tener la secreción semanal, que comprende variaciones de la secreción de las hormonas en periodos de varias semanas, como por ejemplo las del ciclo menstrual o sexual femenino, y estacional, que bueno, es la variación de acuerdo a la estación anual y algunas hormonas, por ejemplo, la síntesis y la liberación de hormonas tiroideas durante las estaciones anuales, porque por ejemplo, si hace mucho frío, tú vas a tener un aumento del metabolismo basal para producir calor. Entonces, generalmente se produce un aumento de la liberación de hormonas tiroideas en invierno, aunque no ocurre mucho aquí, pero bueno, es importante saberlo. Y bueno, el desarrollo, que son variaciones de la secreción hormonal durante las diferentes fases del desarrollo del individuo que va a comprender sobre todo procesos de maduración sexual, que también incluyen los ciclos relacionados con las hormonas de crecimiento, ¿ok? Entonces, bueno, y bueno, eso sería todo por el video de hoy, por la clase de hoy. Espero que les haya funcionado bastante esta prepa. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy disponible por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp y bueno, también por los comentarios de este video. Así que bueno, que les vaya súper bien en su parcial y en todas sus evaluaciones. Y bueno, nos estamos viendo. Saludos.